Señor, decimos gloria a Dios. Gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad un momentito. En esta hora quiero expresar mis saludos respetuosos a la autoridad de nuestro distrito, al hermano supervisor Elías Quinyamba, y en él a su amada familia, al comité distrital juvenil, nuestro presidente, el pastor Darío Espinosa, su familia, también a cada compañero pastor, al pastor anfitrión de esta fiesta, al pastor Eder Tobar y a su amada familia, y a la congregación que pastorea también. También un saludo muy especial en esta hora a cada amigo, a cada amiga que ha venido a este lugar. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Estas reuniones siempre tienen un carácter de hablar las verdades eternas. Las verdades que no son temporales, sino que duran para siempre, y no solo en esta vida, sino también en la venidera, hermanos. Amén. Así que estamos en este lugar con alegría, estamos cantando, adorando, sintiendo al Señor, y vamos a orar en esta hora para que el Señor también hable a nuestras vidas. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos vasos en las manos del Señor. Cuando Él habla pasa algo diferente. Pónganse en pie. ¿Y cuántos necesitamos de Dios? Diga amén. 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 Todos necesitamos en esta hora. Voy a pedirle al pastor Darío Espinosa que él venga y ore a favor mío para que Dios nos hable en esta hora. Soberano buen Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de su presencia, Padre Santo. Te rogamos una vez más, Señor, por tu siervo, Señor Jesús, que usted lo use como solo usted lo sabe hacer. Señor Jesucristo, sabemos, Padre Santo, que usted tiene todo el poder, toda la autoridad. Envíe en él palabra de ciencia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, que en esta hora esta palabra convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra, Señor Jesucristo, que redarguya en la vida de alguien, y en que al término de la misma, aquí hay un derramamiento glorioso del poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra transforma, tu palabra edifica, tu palabra convence, tu palabra cambia la vida, los corazones. Usa a tu siervo, nuestro pastor Edson, en el nombre de Jesús. La gloria para ti, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, tengan la bondad, y vamos a ubicarnos en el Sermón del Monte, libro, el Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo número 5. Vamos a leer del verso 1 al verso número 3. Les pido que compartamos la palabra de Dios. Aquí hay visitas, hay amigos, hay amigas, y qué bueno es que compartamos el mensaje eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Miren su alrededor y compartamos la palabra del Señor. Bueno, dice a la lectura, leemos estos 3 versos. ¿Cuántos lo tienen? Digan gloria a Dios. Bueno, por ahí nos falta algunos. Y vamos encontrando eso, vamos encontrando la palabra del Señor. Aleluya. Capítulo 5, del verso 1 al verso 3. Aleluya. Gloria a Dios. Dice a la lectura así, todos juntos, del verso 1 al verso 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dan una alabanza al Señor. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en esta hora hay una palabra que el Señor en esta noche quiere darnos a todos, porque estamos pasando tal vez por un momento diferente al que jamás tal vez habíamos pensado o imaginado. Este tiempo de emergencia sanitaria, donde ha habido tantas dificultades, tantos miedos, tantos sustos, pero que si estamos aquí es por la voluntad, por la gracia y por la misericordia del Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Así que estamos contentos de estar en este lugar porque estamos en ese propósito de Dios. Quisiera hablar en esta hora
pobres en espíritu, pero con reino celestial. Amén. Pobres en espíritu, pero con reino celestial. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, específicamente en el versículo número 3, encontramos esa palabra pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quisiera hacer una pregunta a un hermano creyente, tal vez a un amigo también, tal vez, ¿qué opina de ser pobre en espíritu? ¿Qué es ser pobre en espíritu para usted? Medite un ratito ahí en usted, ¿Qué es ser pobre en espíritu? Le hago otra pregunta. ¿Será bueno ser pobre en espíritu? De ahí hay unas respuestas. A ver, vamos a hacer una pregunta para mirar cómo estamos. ¿Cuántos creen que es ser pobre en espíritu? Levanten la mano los que creen que es bueno ser pobre en espíritu. Nadie. Vamos para el otro lado, ¿verdad? ¿Quiénes no creen que es bueno ser pobre en espíritu? Levanten la mano. Pero ahí hay una confusión, y por eso es, gracias a Dios, esta palabra. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No dice que es malo, dice que es bueno, sino que la idea, la mentalidad que usted tiene es un poco equívoca por no conocer un poco de la palabra del Señor. Pero a eso hemos venido a aprender más del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que quisiera definir estas palabras para que nosotros entendamos, y voy a decirle algo para empezar. Hay una gran diferencia entre ser pobre y hay una gran diferencia entre ser pobre en espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Una parte natural es ser pobre. ¿Y qué es ser pobre? La pobreza se define como la condición de carencia, de escasez, de limitación, de aquello que no se puede tener para vivir en esta vida. Esa es la pobreza material. Pero el Señor Jesucristo no está hablando en esa connotación en su sermón. Una frase pequeña pero profunda del Señor Dios Todopoderoso, a quien alabamos y exaltamos con todo el corazón. Aleluya. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Se une una palabra con la otra. No es ser pobre de espíritu como alguien pensó y dijo: no es bueno ser pobre de espíritu, porque la espiritualidad que tiene cada uno se mide por cuánto usted siente a Dios, por cuánto usted conoce a Dios y por cuánto usted ama a Dios con todo su corazón. Hay unos que lo aman poquito, hay unos que lo aman a medias, hay otros que lo aman con todas sus fuerzas. Pero el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento. Alguien que lo ame, apláudale con todas las fuerzas de su corazón y dígale: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuándo se siente eso? Cuando un hermano se pone a orar y ese hermano no empieza siquiera a arrodillarse y él ya siente una presencia hermosa en su cuerpo, ya siente temor de Dios, ya siente la gloria de Dios. Por eso aquí tal vez los amigos miraron a alguien que lloraba, alguien que hablaba en lenguas por acá y decía: ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando alguien ama a Dios en espíritu y en verdad, la palabra de Dios dice en el Salmo 51:17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Ese no lo desprecia Dios, sino que Él recibe ese corazón. Por eso entendamos un poquito en el contexto que se habla de este versículo. El contexto cronológico de este verso es en los tiempos de Jesús, en la Palestina, en el pueblo palestino conocido como Israel. La situación de ese lugar, de ese pueblo,
el pueblo del Señor, era una situación de opresión, era una situación de pobreza, era una situación de oligarquía, tal vez no de un político, sino que Satanás tenía esclavo a ese pueblo por la desobediencia. La desobediencia del pueblo de Israel lo había llevado a estar así por la mano de Dios. Pero en esta hora quiero decirle en el nombre de Jesús que el Señor Jesucristo no vino a seguir teniendo al pueblo en opresión, sino que vino a dar libertad al cautivo, sino que vino a vendar al herido, sino que vino a dar buenas nuevas de salvación al que le acepte, al que le crea, al que le reciba en su corazón. Y aquí estamos algunos que hemos hecho eso. ¿Y sabe cómo empezamos? Por eso es de este tema que el Señor me ha dado en la visión misionera. Es que nosotros cuando empezamos, tal vez por ahí empezamos con poquitas cosas en la casa, y ahí tal vez nos llegó alguien a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por ahí parecía que nos cerraban por ahí las puertas para comprar. Parece que por ahí nos cerraban las puertas para el trabajo. ¿Por qué? Porque empecé a seguir un camino diferente. ¿Por qué? Porque empecé a seguir a uno que es santo, a uno que no me ofrece tal vez bienes materiales. Por ahí alguien le ofreció un tiempo de campaña a usted y le dijo, bueno, te voy a dar esta camiseta o estos víveres, o algunos andaban dando pollitos y por ahí peces, tilapias. ¿Y sabe qué? Por ese momento le dieron. Pero le pregunto, ¿cuánto de eso tiene hasta ahora? Y ya no tiene nada. Pero lo que el Señor Jesucristo le ha dado a un hermano que recibió al Señor Jesucristo, eso no se ha acabado, eso lo sigue teniendo, eso lo sigue viviendo, a Él le sigue clamando y Él sigue respondiendo, a Él le sigues pidiendo y Él sigue ayudando, y los pastores que hemos confiado en Él aún nos ha seguido respaldando, porque hay poder en el nombre de Jesús. Así que lo que Dios nos da no es temporal, es eternal, no es perecedero, se termina ya en los cielos, pero lo que esté en el cielo no se termina. Aquí en la tierra se terminará nuestra vida, pero allá en los cielos viviremos de día y de noche, cantando y alabando al dueño de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor Jesucristo y abra su boca y alábelo. Y el que lo crea y diga, sí, tú me llamaste y tú me empezaste a dar algo diferente, y me empezaste a llenar de paz, y me empezaste a llenar de gozo, y me empezaste a llenar de salud. Ser pobre en espíritu. El Señor habló de esa manera, porque el contexto donde Él estaba hablando había esa situación, había pobreza. Cuando leemos el sermón de las bienaventuranzas, habla de llorar. Bienaventurados los que lloran, habla de algo físico. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, habla de algo espiritual, porque ellos esperaban algo material. Pero el Señor Jesucristo no quiere que usted salve su vida para seguir esclavo del pecado, para que su vida siga en condición de ¿qué? De condenación. Ya no quiere eso Dios para ti. Por eso cuando Él vino aquí a la tierra, Él viene a dar este sermón, por ejemplo. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Él vino a dar víveres, que Él vino a decir, te vengo a dar riquezas, te vengo a dar prosperidad, te vengo a dar abundancia, te vengo a dar un carro, 2 carros, una finca, este objeto o aquel. No encuentro eso. Encuentro que el Señor vino a dar su vida por todos nosotros. Encuentro que Él vino a darte salvación por esa vida que Él derramó en el Calvario. Encuentro que Él vino a darte santidad porque Él se hizo pecado. Encuentro que te vino a dar paz porque Él tuvo una guerra espiritual y la ganó. Y la ganó, y la ganó, y la ganó, y no perdió, sino que vive para siempre, sino que está en este lugar.
¿Sabe por qué? Por eso es que estamos aquí algunos. Hay jóvenes que les sirven en cultos misioneros, como hoy están algunos aquí. Hay pastores que les servimos al Señor y estamos aquí. Y no nos apegamos tal vez a la riqueza material. No nos apegamos tal vez al vicio del pecado, al tomar tal vez, al beber tal vez. ¿Y cómo hacen eso, pastor? Por ahí alguien le aconsejaba a sus suegros, sus papás, y le decía: no tome. Y él, ¿sabe qué decía? Bueno, está bien, ya no voy a tomar. ¿Por qué? Porque tus hijos sufren, le decían a alguien. ¿Sabe quién le decían eso? A mi papá. Y él escuchaba un día o dos, pero al siguiente ya volvía otra vez al vicio que él tenía. Pero un día llegó un hermano que ya partió con el Señor. Llegó el hermano Sergio Briones a la casa de mis papás en ese entonces. Él llegó a ese lugar y empezó a predicarles la palabra de Dios. Y mi mamá iba a los cultos y mi papá no quería saber. Pero después de un mes, él empezó a ir a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó en ese mes? Desde ese mes en adelante, él nunca volvió a volver al pecado. Él nunca volvió a volver atrás. Él nunca volvió a volver a servir a Satanás, sino que él ahora sirve al Señor de la gloria y cambió todo ese vicio. Porque lo que no puede el hombre, hay uno que es más grande, que es más alto, que es más poderoso, y no cambia tal vez por los pastores, no, él cambia por la palabra que vive y permanece en los corazones. Esa palabra nos ha cambiado y esa palabra nos forma. Porque ahorita habrá jóvenes tal vez que están tomando, que están en una discoteca, que están por ahí en un vicio, algunos están en la droga, algunos están en esclavitud. Y algunos tal vez están en pobreza. Pero no es pobre en espíritu, sino que algunos son pobres de espíritu, que no tienen nada de Dios en su corazón. Eso es ser pobre de espíritu. Pero ¿sabe qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es algo diferente. Es algo que cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué pasa? A veces no hay alimento. ¿Y sabe quién llega a la casa, compañeros pastores? Y dice: llegó un anciano. Y no es así. Llegó el Señor Jesucristo. El Señor envió un ángel por ahí y Él trajo esa ración. Tal vez un hermano estaba necesitado y dice: la iglesia llegó. Y no llegó la iglesia, llegó el Señor Jesucristo con tan grande bendición y sigue llegando. Y estoy seguro que en esta pandemia a alguno de ustedes llegó el Señor. Yo necesitaba y el Señor llegó a mi puerta y el Señor dijo: si necesitas y me sirves, yo te doy todo, porque Él es hijo de Dios, porque eres hija de Dios, y el que lo cree puede adorarlo en esta hora. Si Él llega, díganle: si Él llega, Él llega, Él llega, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó. Pero sabe, alguien también decía por ahí: pero ser pobre entonces de espíritu sí es malo. Sí. ¿Por qué eres pobre de espíritu? Porque tienes pecado en tu corazón. Y no es que alguien te diga hazlo, sino que tú lo practicas por tradición. La tradición o la cultura que nosotros vivimos es así. Yo no soy lo que creo, yo soy lo que me impusieron mis padres. Yo no soy lo que pienso, yo soy los que ellos decidieron por mí. Pero ¿cuántos quisieran tener una decisión propia para Dios? Diga gloria a Dios. Eso es algo muy diferente. Eso no tiene que ver con que me diga papá ni mamá. Eso es algo que yo siento en mi corazón. Eso es algo que yo siento en mi alma. Como aquí puede haber un hermano que pueda sentir la presencia de Dios, porque el día que lo recibió a él, habló en nuevas lenguas. Porque el día que le recibió a él, todo cambió, el hogar cambió, la casa cambió, los hijos cambiaron, el esposo cambió, tú misma cambiaste. Y es porque la gloria de Dios empezó a obrar en tu familia. Eso es cuando alguien
Escuche, eso es cuando alguien decide dejar de ser pobre de espíritu. El pecado, otros tienen el amor al dinero. Hay un joven que la Biblia nos menciona y nos da un ejemplo, que Jesús le fue a predicar a un joven rico. Y a ese joven rico, cuando fue allá, le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y sabe qué hizo el joven rico? Se volvió entristecido y no le siguió. Yo le pregunto, ¿él sería pobre de espíritu o pobre en espíritu? De espíritu, muy bien. Diga gloria a Dios, hermanos. Y eso no es algo que a él le beneficiaba, no. Pueda que haya tenido las riquezas que haya tenido, pero la Biblia habla también de un hombre, del rico y Lázaro. Este rico tenía bienes, tenía materiales, tenía todo lo físico, tenía tal vez riquezas, finca, dinero, lo que sea, él tenía. Porque había solamente dos clases sociales en el tiempo de la Palestina. Había la clase alta o los ricos, y existían solo los pobres. Los ricos eran aquellos, por ejemplo, el pueblo romano, Herodes, los servidores de ellos y nadie más. Y del pueblo judío eran solamente ricos los saduceos, los que se encargaban de la religión y de la política en ese entonces. Ellos eran solamente los que podían ostentar una riqueza. Pero a pesar de que hayan tenido riquezas como este joven rico, cuando murió, allá me voy, cuando murió, ¿qué pasó? Murió el rico y murió Lázaro. ¿A dónde se fueron? Lucas capítulo 16. Vamos a ubicarnos ahí, Evangelio según San Lucas capítulo 16, verso 20, aleluya. Y dice la palabra de Dios, vámonos al versículo número 23 por el tiempo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ¿sabe qué dijo el rico? Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Palabra del Señor. Así que aquí miramos que el rico, el que se preocupaba por los bienes, por el trabajo, se preocupa mucho por el estudio. Y no digo que es malo, porque es necesario prepararse, pero es malo cuando usted no le da ese tiempo al que es dueño del oro, de la plata, de la sabiduría, de la ciencia y del poder. Ahí es muy difícil, ahí no es algo bueno, producente para usted, no. Sino que cuando él murió, aquí hay una diferencia. Cuando Lázaro murió, dice que él estaba en el seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. Quiere decir que Lázaro, aunque era pobre, sabe que él tenía en su corazón, tenía amor a Dios. Aunque era pobre, él tenía temor de Dios. Aunque era pobre y no tenía dinero tal vez, pero iba a buscar a Dios. Aunque no tenía bienes, ¿sabe qué? Empezó a caminar con Dios. Y ¿sabe qué? Cuando él murió, por eso cuando alguien es pobre, pero es pobre en espíritu, Dios le da bendición, Dios le da recompensas. Por eso el Señor le dice: bienaventurados. El que lo crea, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Adórelo un momento a Él. Y dígale: Señor, yo te adoro, 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 Señor Jesús. Yo te adoro, Señor Jesús. Por eso qué importante es ser pobre en espíritu.
porque el otro murió pobre pero de espíritu, el rico. Él nunca se humilló a Dios. Él nunca dejó su materialismo. Él nunca dejó tal vez la crítica. ¿Qué me dirán mis amigos? O los políticos con lo que yo ando. O la gente de alta clase. ¿Qué me dirá a mí? Déjame decirte que el Señor murió por el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tengas vida eterna. Él no mira si eres rico o pobre. Escucha, ¿por qué? Porque estamos hablando de la pobreza, ¿de qué? De espíritu, y la pobreza en espíritu, que es muy diferente. Quiero decirle algo a usted en el nombre de Jesús. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien no es pobre de espíritu, cuando alguien es pobre en espíritu, ¿sabe qué? Cuando él tiene el Espíritu Santo siempre va delante de él sabiendo lo que va a acontecer. ¿Sabe qué pasó con María y José? Cuando quedó encinta María, y cuando Herodes estaba procurando la matanza de los niños, ¿sabe qué pasó? Ellos eran pobres tal vez, pero eran pobres en espíritu, porque se aparece un ángel y le dice a ellos: Herodes está buscando hacer algún daño contra el niño. Dice: levántate y huye a Egipto hasta que pase la matanza de los niños. ¿Y sabe qué pasó ese día? Ese día José y María se levantaron y salieron huyendo, porque aunque cuando el diablo se quiera adelantar no puede, por cual nadie tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? No hay poder humano que pueda hacerte retroceder, no hay tentación que pueda hacerte caer, no hay peligro que pueda hacerte tal vez desfallecer, sino que hay una mano poderosa que anda siempre contigo. Y si dices voy a volver a pecar, no va a ser así. Cuando tú andes en el Espíritu, nada podrá tocar tu pie, nada podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Sabe qué? Porque aquí estamos los que estamos luchando por nuestra salvación. Y tal vez a alguien le faltó el alimento. Tal vez alguien en este periodo de pandemia dijo: ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Pero como usted andaba en el Espíritu, yo no sé a quién Dios le está diciendo esto, pero como usted andaba en el Espíritu, ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús proveyó para tu casa. El Señor Jesús proveyó para los tuyos. Y tal vez parecía que no había sanidad y alguien se fue tal vez al hospital. ¿Sabes qué hizo Dios con los que Él tenía en su voluntad que estén aquí? Él los levantó de esta cama. Allá en Chontón había una hermana entubada, una anciana, y el Señor dijo: no es tiempo. Así que Él la levantó y le dio sanidad, porque de Él es la vida y de Él es la muerte. Y los que estamos aquí con vida, la vida es para servirle al que nos dio la vida. Adórenlo, 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 adórenlo a Él. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Cuando alguno estuvo en cama, yo lo estuve. Somos humanos. Alguien dice: son cristianos, pero entonces ¿por qué aquello? Porque Jesús dijo una palabra, amigos. Dijo: en el mundo tendréis aflicciones. A los discípulos, a los que le empezaban a seguir, se acercaban como ustedes hoy al sermón del monte. ¿Y sabe qué empezó a decirles el Señor? En el mundo tendrán muchas aflicciones, pero Él les da una palabra de aliento. ¿Quién puede cerrar su vista un momento? Y les dice: pero confía. Alguien que escuche la voz de Dios que te dice: confía, pero confía.
pero confiad en mí o en Dios. Porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al príncipe de las tinieblas, yo he vencido el pecado, yo he vencido tu culpa, yo he vencido lo malo, yo he vencido tus cadenas, yo las he desmenuzado, yo he dado vida al que está muerto y yo te voy a dar vida si tú la necesitas, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Apláudale al Señor, apláudale al Señor. ¿Y será que lo podemos sentir? Aquí está el Señor, no está el pastor, aquí está el Señor. Y Él se puede mover en que lo adore, y Él se puede mover en que lo exalte. Bendecidos los que carecen de bienes materiales, pero con una vida espiritual santa y verdadera, porque de ustedes, iglesia, amigos, que busquen de Dios, se agrada el Señor y vendrá a llevarlos para ir al cielo, a hacer fiesta por la eternidad en las bodas del Cordero. Saben que aquí hay algunos que lo están sintiendo. Ahí está hablando el Señor por allá atrás. ¿Saben por qué? Porque tal vez está diciendo alguien, o sea que no es malo ser pobre, pastor, no es malo ser pobre. Pero si tú buscas a Dios, Dios te va a sacar de esa pobreza. Porque el Señor dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, amigo que estás en esta noche. Y todas las cosas que tú necesites, no vas a tener que pedirle a un político, no. El Señor te dará por añadidura, el Señor te dará por bendición, el Señor te dará por bendición eterna. El Señor no te va a dar solo en esta tierra, sino que el Señor quiere darle algo más grande allá en los cielos. El Señor quiere que subamos, el Señor no quiere que suban solo los pastores, el Señor quiere que suban las almas que están aquí. Si tú te arrepientes y dices, debo cambiar, debo llenarme del Espíritu de Dios, debo sentir la presencia de Dios, no debo ser pobre, debo ser rico sintiendo la gloria de Dios. Hablen nuevas lenguas, eso, hablen nuevas lenguas, adórenlo. ¿Será que alguien por ahí le puede adorar? Le puede adorar. Recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Cuántos necesitan la riqueza más grande que el espiritual? ¿Cuántos necesitan prepararse? Porque la pandemia dice, no, ya pasó, pastor. Estos son principios de dolores. Pero ¿sabes cuál es? No los principios, sino la eternidad de paz, de gozo. Es el Espíritu Santo de Dios. Póngase en pie en el nombre de Jesús en esta noche. Escuchen. Aquí hay riqueza espiritual. Hoy alguien puede decirle, yo necesito de ese Dios. Voy a invitarle al que quiera venir, aquí hay un espacio. Aquí hay alguien que quiera decirle, Señor, yo necesito estar preparado. Yo necesito llenarme de la gloria de Dios. Yo necesito perdón de Dios. ¿Será que hay un amigo en esta hora? No le veas al joven que está aquí, no. Mírale a aquel que te dice, quiero darte riqueza espiritual. Quiero darte riqueza espiritual. Habrá un hermano anciano que Dios lo levantó y sea agradecido. Habrá un hermano joven que sea agradecido, que quiera venir a este altar a adorarle al Señor. Eso. Que hay uno. ¿Será que alguien más dice,
Si yo parto contigo, Señor, yo quiero estar al seno de Abraham. Yo quiero estar en la salvación gloriosa. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Yo no quiero quedarme solo. No, yo no quiero. Yo quiero irme con el Señor. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si el Señor quiere que vayas a algún lugar, es al reino de los cielos, es a la presencia de Dios, es a estar con Dios, es a llenarte de Dios, es a ser perdonado, es a ser limpiado. Levante sus manos a los cielos. ¿Sabe que alguien Dios le ha hablado y está hablando en lenguas ahí sola? Tal vez piensas que el predicador te va a decir algo especial. No, el Señor ya dijo algo especial en tu corazón. Solamente cree, solamente cree, solamente cree. Porque el que cree todo le es posible. Y si tú crees que Él te puede perdonar, Él te perdona en esta hora. Y si tú crees que Él te puede libertar, Él te liberta en esta hora. Aplaudan al Señor en esta hora, iglesia. Y hermanos que son creyentes y han visto la obra de Dios, años han visto la gloria de Dios, años han visto la gloria de Dios, años han visto la gloria de Dios, y la gloria de Dios no ha cambiado, y la gloria de Dios no ha cambiado, y la gloria de Dios no ha cambiado. Y dile, Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, hoy estoy delante de ti, Señor, mira mi vida, tú conoces mi pensamiento. Junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo gozarme en ti, en los que puedo yo tomar más de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo. Vamos a acercarnos, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por cada uno de ellos. Aleluya. El Señor Jesús está haciendo una obra gloriosa en la vida de alguien. Aleluya. Hay momentos tan especiales en su presencia gloriosa. Junto a ti,